Hola alumnos, para este día se les ha preparado un interesante tema que lleva por título mitosis. Seguramente ya han escuchado en varias oportunidades este término. Recordemos, ¿qué cosa es mitosis? Por la animación que vemos en la pantalla, podemos recordar que mitosis es división celular. Pero ahora, ¿qué tipo de célula? Recuerden que, por ejemplo, en el cuerpo humano hay aproximadamente 75 billones de células. En el caso de los varones tenemos espermatozoides. Eso es una célula sexual masculina. Las mujeres tienen óvulos y esa es la célula sexual femenina. Pues bien, aparte de esas células, existen una gran cantidad y diversidad de células en todo el cuerpo llamado somáticas. ¿Qué cosas son las células somáticas? Son todas aquellas que no tienen función sexual. O sea, en nuestro cuerpo hay solamente como células sexuales espermatozoides en los varones y óvulos en las mujeres. Y todo lo demás es célula somática. Pues bien, cuando esa célula somática se divide, se reproduce, eso se llama mitosis. Vean en la animación. Primero, el núcleo de la célula se parte en dos. Eso se llama cariocinesis. Cariocinesis es cuando específicamente el núcleo se divide, se parte en dos. Luego, vean, se parte por la mitad el citoplasma. Eso lleva otro nombre, llamado citocinesis. Pues bien, la cariocinesis, en sentido estricto, es la mitosis. Algunos autores consideran a la cariocinesis y a la citocinesis parte de la mitosis, pero coincidamos con la mayoría. La mayoría de científicos afirman que la mitosis es únicamente cuando la célula somática divide su núcleo. Aquí está de un modo bastante simple. Veamos un modo un poquito más complejo. Aquí en la parte inferior acaba de aparecer una célula. Estos cuerpecitos de colores son los cromosomas. Estas cositas celestitas son los centriolos. Y vean, este núcleo, al principio solamente hay un núcleo con sus cromosomas adentro, luego los centriolos se van hacia los costados, de ahí desarrollan estas líneas llamadas uso acromático, vean cómo el cromosoma se ha partido, finalmente se forman dos nuevos núcleos, estos que vemos acá arriba, y finalmente se parte por la mitad. Perfecto. Lo tenemos de un modo simple, de un modo un poquito más específico, y ahora veamos un poco más detalladamente cómo es esto de la mitosis. La mitosis decíamos que es división de las células somáticas, Característica de la mitosis. Cuando una célula somática se parte, se producen dos células hijas, es decir, de uno salen dos células hijas. Otra característica, se mantiene constante el material genético. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si una célula de mi piel tiene 46 cromosomas, como es real, tiene 46 cromosomas, al hacer mitosis, las dos células hijas siguen teniendo 46 cromosomas. No puede haber uno con 47, uno con 45. Tiene que haber 46 cromosomas. Si varía el número, eso ya sería patológico. Entonces, en la mitosis se mantiene constante. No hay aumento ni reducción en el número de cromosomas. La mitosis tiene por función en los organismos pluricelulares el crecimiento del individuo y la reparación de los tejidos. Por ejemplo, si yo me corto y pierdo sangre, mis células sanguíneas van a reaparecer por mitosis y mi herida sanará por mitosis, se está regenerando el tejido. La mitosis es un proceso continuo, pero por cuestiones didácticas se ha dividido en 4 fases. Y las 4 fases en este orden son profase, metafase, anafase y telofase.
No se olviden. Profase, metafase, anafase y telofase. Las etapas o fases de la mitosis. ¿Recuerdan? La primera era la profase. Este gráfico representa una célula. Estas líneas punteadas es la membrana nuclear o carioteca y aquí dentro están los cromosomas. Ya hemos dicho que en nuestro caso hay 46 cromosomas o 23 pares. Estos cromosomas no siempre han existido. Estos cromosomas aparecen cuando la célula se va a dividir. En este momento aparecen en la profase. ¿Y de dónde salió? Lo que había aquí adentro era ADN. El ADN se fusionó con unas proteínas llamadas histonas. Y esas histonas más el ADN forman unos filamentos llamados cromatina. Esa cromatina se va a enrollar, se va a condensar cuando la célula se va a dividir. Y al enrollarse forman estos cuerpecitos llamados cromosomas. El número de cromosomas es variable dependiendo de las especies. Ya hemos dicho ya. Nosotros, 46. Cromosomas, estos aparecen durante la profase. Los centriolos miran a los polos. Estos circulitos para nosotros van a representar a los centriolos. Antes estos estuvieron por acá, por aquí. Luego uno se fue para este lado y el otro se fue para el otro extremo. Y desde allí van a desarrollar, van a formar unos filamentos llamados uso acromático. Aquí recién está creciendo, uso acromático. Se forma el uso acromático. Estos están fabricados de unas proteínas llamadas tubulinas. Y finalmente esta membrana nuclear o carioteca desaparece, se disuelve. Y también desaparecen unas bolitas que hay adentro, unos cuerpecitos llamados nucleolos. Todo esto ocurre en la profase, en la primera etapa de la mitosis. En la segunda etapa, llamada metafase, ¿qué es lo que ocurre? Los cromosomas ya se unieron a las fibras del uso acromático por el medio. Esta parte central del cromosoma, esta estrechez que está aquí a manera de cintura, se llama centrómero. Alrededor del centrómero tiene una faja, una banda de proteína llamada cinetócoro. Ese cinetócoro es el que se pega a las fibras del uso acromático. Una vez que se pegan, estos cromosomas se alinean en el medio, se forman en el medio. Ahí esto se llama placa ecuatorial o placa metafásica. Esto ocurre durante la metafase. Se considera que este es el momento perfecto, el momento ideal para fotografiar a los cromosomas. Y esa técnica para fotografiar a los cromosomas se llama cariotipo. Pregunta que siempre viene en los exámenes de admisión. ¿Cuál es el momento ideal para practicar un cariotipo? Metafase. ¿En qué momento se aprecian los cromosomas alineados en el medio? Metafase. ¿En qué etapa de la mitosis los cromosomas muestran su máxima condensación? Metafase. La tercera fase es la anafase. Esta es la etapa más crítica, esta es la etapa más crucial. Todas las etapas son importantes, pero esta es la fase crucial. ¿Por qué? Porque fíjense, los cromosomas que estaban alineados en el medio durante la metafase, ahora se han partido, ¿ve? Este tiene un lado, el otro lado que correspondía a un mismo cromosoma. Ahora, este es una cromátide y esta es otra cromátide. Se han partido, se han escindido. A eso se llama disyunción de las cromátides. Y una vez que se parten, uno se va a este polo y el otro se va al otro polo. Y todos los que llegan a este lado finalmente llegarán a formar un núcleo. Y los que llegan a este lado formarán el otro núcleo. ¿Qué tal si aquí hay 3 y aquí que ya hay 4, este que está aquí se pasó para este lado, ahora este quedaría con 3 y este tendría 5?
Y eso no sería bueno para nada. Eso podría ser el inicio de un montón de problemas de salud, incluso hasta cáncer. Por esa razón se dice que en la anafase se divide equitativamente el material genético y es el momento crucial porque cualquier división inexacta podría provocar serios problemas para la salud. Bien, eso es la anafase. Finalmente tenemos la telofase. La telofase es antagónico a la profase, es opuesto, porque aquí ocurre exactamente todo lo contrario a lo que ocurrió en la profase. Por ejemplo, en la profase apareció el uso cromático, pues aquí desaparece, ya se está achicando. En la profase desapareció la membrana nuclear, aquí vuelven a aparecer uno para este lado, otro para este lado. En la profase desaparecieron los nucleolos, aquí reaparecen los nucleolos, no está en el gráfico, pero reaparecen. Todo esto en la telofase, por eso es que se dice, la telofase es contrario, opuesto, antagónico a la profase. Profase y telofase son opuestos. Se termina la mitosis con la telofase, pero fíjense, todavía falta que la célula se divide en dos. Si bien ya hay dos núcleos, falta todavía la división del citoplasma, pero eso tiene otro nombre. Eso se llama citocinesis. Citocinesis. ¿Qué cosa es la citocinesis? La citocinesis es la división del citoplasma. Recuerden que antes estas dos células estaban fusionadas en una sola. Primero se partió el núcleo acá, un núcleo para acá, otro núcleo para acá. Se han formado dos núcleos ahora. Ahora, finalmente, falta que se dividiese el citoplasma. Y eso se llama citocinesis. Pero esto ocurre posterior a la mitosis. O sea que la mitosis termina solamente con la telofase. Con la telofase. La citocinesis es diferente en una célula animal que en una célula vegetal. En la célula animal aparece un anillo en el medio que va estrangulando la célula y finalmente lo parte en dos. En cambio, en la célula vegetal, aquí más o menos por el medio, aparece una estructura llamada fragmoplasto. El fragmoplasto crece en forma centrífuga y finalmente excinde a la célula vegetal en dos partes. Aclaremos esto. Citocinesis es la división del citoplasma posterior a la mitosis, es decir, la mitosis termina con la telofase. Después de la mitosis empieza la citocinesis, que es diferente en una célula animal que en una célula vegetal. En la célula animal, la célula se estrangula por el medio y finalmente se parte en dos. En la célula vegetal aparece el fragmoplasto en el medio, que empieza a crecer y finalmente divide a la célula en dos mitades. Esa es la gran diferencia entre citocinesis animal y vegetal. Una pregunta que suele venir en los exámenes de admisión: ¿y de dónde salió ese fragmoplasto? Y la respuesta es: ese fragmoplasto sale del aparato de Golgi, del aparato de Golgi. No se olviden, ¿de dónde sale? ¿De dónde se origina el fragmoplasto? Respuesta: del aparato de Golgi. Bien, jóvenes, eso fue la mitosis. En posterior clase hablaremos de la división de células sexuales, meiosis.